Espíritu Santo, el viento recio. Ir viendo las pequeñas cosas que alcancemos a entender es que algunos intérpretes, y principalmente Shem Tov, que es el libro que estamos usando de referencia para interpretar el libro de Mateo, la roca nos habla de algo sólido sin fracturarse o sin fracturas, algo sólido sin fracturas. Mientras que la arena es muy probablemente algo que fue sólido y se desmenuzó. Y tal vez es el aporte más importante que hace este comentario bíblico, que esto nos habla de fundamentos. Hay personas que tienen fundamentos sólidos y hay personas que tienen fundamentos que fueron sólidos pero se desmenuzaron. Entonces hay personas que pueden en algún momento reducir el tamaño y fracturar y desmenuzar su cimiento. Entonces esto nos habla de la firmeza, esto nos habla de la solidez de la palabra. Esto nos habla, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué hubo necesidad de hacer el canon del Nuevo Testamento? Los 29 libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué hubo necesidad más o menos alrededor de 100 años después de que se fue Jesús? ¿Por qué hubo necesidad de que los padres, en lo que se conoce como la edad patrística o la edad de los padres de la iglesia, hubo necesidad de hacer eso? La razón es porque los apologetas, que eran los defensores, apologética viene de una palabra griega que significa defensa. Todos los defensores de la verdad en aquel tiempo decidieron ellos establecer un canon, porque más o menos en el año 100 circulaban más de 100 libros como mínimo apócrifos. Y habían de todo tipo, la infancia de Jesús, estaban, por ejemplo, el pseudo evangelio de Pedro, y no se diga también del Antiguo Testamento. Entonces circulaban un montón de libros de un montón de gente que decía que tuvo visiones, revelaciones, pero entonces tuvieron ellos que someter a todos los libros que estaban en el medio a un escrutinio, como un filtro para saber si verdaderamente llenaban los cánones de autenticidad, que si tenían una línea de pensamiento, si no se contradecían, etc. Y solamente, ustedes saben pues que en el Nuevo Testamento solo fueron, ¿cuántos? 27, ¿verdad? Los que calificaron para poder ser considerados como los libros del Nuevo, y los 39 del Antiguo para formar los que conocemos el día de hoy como los 66 libros de la Biblia, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos. Entonces, la enseñanza que nos da acá dice que el verso 27, que fue sometida aquella casa sobre la arena bajo lo mismo, y dice que todos estos dieron con ímpetu, dice el final del verso 27, contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿verdad? O sea, les habla con autoridad. Hermanos, es creo que un desafío para nosotros y también como una advertencia, porque recuerden que el Salmo 11:3 dice que si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo, verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en que nosotros no diluyamos nuestros fundamentos al punto que se vuelvan en arena y cualquier viento de doctrina o cualquier corriente de pensamiento o cualquier río o circunstancia en la vida no lo destruya. Amén. Por eso es que el Evangelio es firme y ha tenido que pasar por muchas situaciones los creyentes, pero sabemos que, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 3:10 en adelante, dice que conforme a la gracia, dice Pablo, que me fue dado, yo como
sabio arquitecto puso el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Mas el fundamento que ha sido establecido es Jesucristo, el cual nadie lo puede cambiar. Estoy leyendo la versión de las Américas. Vamos a entonces, después de este pequeño repaso en este versículo, solo quiero mencionar ya el capítulo 12 y empezar a ver aquí algunas cosas importantes. Todo es importante, pero para mí relevantes. Una de ellas es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es uno de los temas que tal vez ha sido mal entendido. Antes de la cruz, vamos a poner acá como que es lo que marca los tiempos, ¿verdad? Marca un antes, ¿verdad? Y un después. Este es un punto de partida importante. Recordarán ustedes que en el periodo de antes de Cristo, lo que imperaba era la ley. Y la ley no tenía misericordia, o sea, no tenía misericordia sobre la gente. Pero ya con Jesucristo, con Él abunda la gracia. Su sangre derramada en la cruz del Calvario tiene la capacidad de perdonar cualquier pecado. Cuando Jesús dijo esto, lo de la blasfemia, si quieren leemos en el versículo, capítulo 12 y versículo, sí, ahí empieza, pero vamos a solo leer tal vez el verso que nos interesa más, verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Alguien diría, entonces quiere decir que si Jesús lo dijo, prácticamente le estaba avalando que hay cierto tipo de pecados que no pueden ser perdonados. Recordarán en algún momento que en Levítico se mencionan que hay por lo menos 33 leyes donde es imposible que la persona sea perdonada y lo único que requiere como condena sumaria es la muerte. Habían 33 cláusulas levíticas. Entonces, y ahora se sumaría una 34, dirían ustedes, pues, porque Jesús dijo que no es perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo. La pregunta es esta. Jesús lo dijo antes de la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto fue dicho acá. Asumamos que esto fue dicho aquí, ¿verdad? La blasfemia. Porque él tenía que ser consecuente con ese mensaje de que solamente la remisión de pecados podía obtenerse a través del derramamiento de sangre. Por lo tanto, cuando ya el Señor muere y resucita, ¿verdad? Entonces todo pecado es perdonado. Si no, entonces decimos que su sangre derramada aquí, su sangre derramada no tiene la capacidad de perdonar todo. Entonces blasfemar contra el Espíritu Santo, ya el resucitado y nos da el salvoconducto del arrepentimiento, eso no es perdonado. Sí, pero es que el libro de Hebreos dice en el capítulo 6 que todos aquellos que recayeron y hicieron ofrenda al Espíritu de gracia, etcétera, no pueden volver a ser restaurados. Pero eso está hablando de otro tema, no está hablando de la sangre. Entonces entendamos esto, la sangre de Cristo tiene la capacidad de perdonar cualquier tipo de pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si no, entonces diríamos que su sangre no es eficaz. Pues sí, entonces solo para ciertos pecados, ¿verdad? Entonces yo creo que eso quede bien claro, porque si ustedes saben, en este lapso de tiempo, estas 33 cláusulas mataban a la gente.
que no pueden, por ejemplo, los que tenían relaciones con animales, con una pariente, casi todos los temas eran por problema de inmoralidad. Pero digamos, por ejemplo, habían otras, aquel que entraba al templo y no estaba purificado, aquel que tocaba muerto y un montón de cláusulas. Irremisiblemente debe morir. Eso fue lo que la ley nos mostraba en el Antiguo Testamento, la incapacidad que tenía la ley de redención plena. Mientras que ya en Jesucristo nosotros encontramos la redención, un sacrificio, dice el libro de Hebreos, único y para siempre es suficiente para cambiar la vida de cualquiera. Amén. Y traer redención al mundo. Entonces, la blasfemia sí tiene esa connotación. Ustedes me van a decir, ay, usted deje de estar blasfemando. Hay un montón de gente que dice tonterías en la calle y habla. Sí, pero a final de cuentas el que va a ser condenado es el que rechazó. No necesariamente el que dijo, porque Pedro decía malas palabras por la opresión que tenía cuando estaba huyendo por temor. Y recuerden ustedes que Pedro dice, tu hablar no es como el de la gente común, ni te salen bien las malas palabras. O sea, él estaba no diciendo blasfemia, pero sí estaba hablando cosas terribles. Entonces, puede ser que alguien diga blasfemias, endemoniado, oprimido, y Dios lo llama a la sensatez, a la cordura, y eso lo hizo en su ignorancia. Amén. Ese es un debate que hay al día de hoy. Yo no estoy estableciendo que así sea, estoy diciéndole, a mi parecer, yo creo que sí es, que la sangre de Cristo puede perdonar cualquier cosa. Cualquier cosa. Por eso, después de Jesús, empezamos a ver a la mujer del flujo de sangre. Empezamos a ver a toda aquella gente enferma, los leprosos que vivían en una ciudad aparte, porque ¿se acuerdan ustedes que la lepra se creía que era como resultado de un pecado oculto? Entonces la gente vivía en las afueras, en las colonias para leprosos. Y entonces eso les impedía, por eso se pudo establecer la plática de Jesús con la adúltera, con la samaritana. Y toda la gente mala que estaba sentenciada por estas cláusulas que la ley prescribía, ahora ya aparecen. Ahora la gente empieza a clamar, y por eso en su entrada triunfal, que vamos a ver al final, todos tiraban sus mantos y decían Hosana, Hosana. Ustedes saben que Hosana significa ten misericordia de mí. Entonces decían, Señor, ten misericordia de mí porque mírame lo que yo soy. Y esto vino a ser una revolución en todo Israel, porque tanto los saduceos como los fariseos y un montón de grupos que estaban, ellos creían que administraban la justicia divina, y la justicia divina solo Jesucristo la iba a poner. Analicen ustedes, si ustedes dirán, pues si cuando alguien haya hecho algo malo, usted le diga, mire, perdone, no puedo orar por usted porque su pecado no puede ser perdonado. ¿Verdad? Así es que mejor vaya a chupar, vaya a pecar, vaya a hacerlo, porque al final de cuentas usted ya está condenado. ¿Usted va a decir eso? ¿Y quién es usted para decir quién sí y quién no? El Señor es un Dios de oportunidades. Vamos al verso 43. Hablemos un poco del espíritu que sale del cuerpo y vuelve. Esto es muy interesante y ahí podríamos dedicar mucho tiempo para hablar acerca de esto, sobre el mundo espiritual. Y aquí Mateo está teniendo como un poco está dando luz acerca de esta cuestión. Vamos a intentar, porque yo no soy dibujante, voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Esta es una persona. Y dice acá que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, Ustedes saben que nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Hay un debate todavía sobre el concepto trinitario del ser humano, porque los judíos dicen que esto es una sola.
el alma más el cuerpo hacen una sola cosa y el espíritu es otra cosa. Entonces nosotros no somos tripartitos, sino que no es la tricotomía, sino que es la dicotomía. Entonces, independiente cómo ellos lo analicen, porque si usted mira en el Antiguo Testamento no se mira estas divisiones. Estas divisiones son un poco hechas a la usanza de la cultura griega. Platón y todos estos hombres fueron los que introdujeron el pensamiento trinitario. Yo no estoy diciendo que no existe la Trinidad del ser humano, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es de que solamente dividieron una parte más, a diferencia de cómo en el Antiguo Testamento se hace. Pero tal vez eso no sea relevante, no quiero yo tal vez confundirlos, ¿verdad? El punto es este, que aquí dice, que cuando el espíritu inmundo, ¿dónde se ubica el espíritu inmundo? Bueno, el espíritu inmundo, que es una entidad espiritual, el único lugar donde podría entrar sería al alma, ¿verdad? Entonces, el espíritu inmundo entra al alma, entra aquí, ¿verdad? Por ende, al entrar aquí, toma el timón de la vida de la persona, como fuera un carrito, ¿verdad? Y empieza su cuerpo a guiarlo donde lo quiere tener el espíritu inmundo. Por eso dice que aquel hombre endemoniado venía y el demonio lo echaba al fuego, y después lo echaba al agua, y después lo tiraba al suelo. O sea, él ya no tenía control. Estaba poseído, ¿verdad?, de esa entidad. Ustedes saben que por regla general en la Biblia nosotros pues vemos que el alma del ser humano, yo la estoy ubicando aquí como la mitad de una naranja o una pieza así, pero realmente el alma se mueve a través de la sangre. Ustedes saben que nosotros tenemos 7,5 litros de sangre. 7,5, los más llenitos tendrán. ¿O 7? Entonces les estoy regalando más. Está bien. Digamos 5 litros. No importa, 5 litros de sangre. Y la creencia es que en la sangre, y que este es el fluido sanguíneo, ¿verdad? Aquí está el fluido sanguíneo. Perdónenme los que saben de eso, yo solo estoy ahí haciendo. Aquí navega el alma. Nosotros tenemos fibras y terminaciones nerviosas. Entonces nosotros percibimos las cosas a través de nuestra sangre. A veces nos ponemos pesados, a veces nos ponemos mal humor, a veces... ¿Se recuerdan ustedes, por ejemplo, qué mujer fue la que cuando murió, después de haber dado a Benjamín, dice, se le salía la sangre y se le salió el espíritu? Raquel. ¿Se recuerdan ustedes? En Génesis dice que a ella se desangró, murió desangrada y se le salió el alma. Una buena escritura como para poder basar esto. Entonces, el alma de esta persona, pues lo ubico yo acá, pero en sus torrentes sanguíneos estaba circulando el espíritu inmundo. Se le movía en todo el cuerpo. Ustedes piensan que es como un chamuco que se le mete. Pues espíritu, ¿cómo lo vamos a decir? Es aire. Espíritu viene de una palabra que es en neuma, ¿verdad? No, espíritu es el ruaj, así es como viento. Ok, bueno. Entonces aquí dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. O sea que el espíritu inmundo, por naturaleza, va a buscar el lugar donde lo mandaron o donde él se mueve. Al decir lugares secos, no está hablando Zacapa, no está hablando Chiquimula, no está hablando, o sea, está hablando ustedes entiendan el lenguaje esotérico que usa Mateo. Está hablando de lugares donde no hay vida, donde haya esterilidad. Por eso es muy importante que uno no se deprima. Uno puede vivir ciclos
difíciles en la vida, pero no debe caer en esas profundidades de la depresión, porque ahí es donde el espíritu puede venir inmundo, en esos lugares vacíos, a tratar de afectar a una persona. Está bien, porque vemos en la Biblia que, por ejemplo, Elías se deprimió, hubieron hombres en la Biblia que sufrieron, pero fueron depresiones en las que salieron, no se quedaron ahí, porque en el desierto, ahí es donde andan los espíritus, en lugares donde no hay la presencia de Dios, donde no hay fruto. Por eso usted trate de que su corazón esté bien plantadito con frutos del espíritu. Porque si usted no cultiva frutos del espíritu y se vuelve usted un desierto lleno de cactus y de nequenes, de amargura, enojo, que ahí le va a empezar a pulular un chamuquito. Dice, ¿y qué anda haciendo? Buscando reposo. Ellos no tienen reposo. Ustedes saben que en primera de Pedro 5:10 dice que Satanás anda ¿cómo? León rugiente. Sí, pero anda, ahí hay una palabra que añade extra. ¿Qué dice ahí? Alrededor. Entonces, ustedes tienen un muro de protección, ustedes están aquí. Bueno, adentro, ¿verdad? Y aquí anda el chamuquito, ¿verdad? Los espíritus, así, o los demonios, o Satanás, o quien sea. No es Satanás, porque aquí lo que está hablando es que son entidades espirituales que quieren oprimir a la persona. Satanás, por regla general, sabemos en el estudio de demonología, que Satanás está en un lugar preso, en un arresto domiciliar, porque él es tan nocivo y destructivo. Y es lo peor que hay para poder destruir la mentalidad de la gente, que Dios no tiene en un lugar aparte. Entonces ustedes dicen, entonces ¿qué pasó cuando fue la prueba de Jesús en el desierto y fue llevado? Pues eso es algo espiritual en lo que él fue llevado. En el caso de Job también vemos que dice que ascendió Satanás. Son esas pocas escrituras donde menciona que está Satanás ahí metiéndose. Si ustedes liberan personas endemoniadas, y le preguntan e interrogan al endemoniado, le dicen ¿cuál es tu nombre? Le va a decir Satanás, y usted dice, uy, estoy frente al cachú. No, hombre, este es un robador de identidad. Él se pone ese nombre, pero él es un demonio corriente, pues, común y corriente. Él solo representa a su mero, y al final de cuentas son mentirosos. ¿Cómo le cree usted a un demonio? Pues, o sea, yo conocí a alguien que era un endemoniado, y el demonio sabía Biblia, y le daba clases de Biblia al liberador. Y el otro feliz apuntando, imagínense su instituto bíblico y su maestro era un demonio, y el otro tonto ahí recibiendo, pues. Pero como hay de todo, ¿verdad? Entonces dice que busca reposo y no lo haya porque es su naturaleza. El reposo es volver a entrar a otro cuerpo. Ahora, interesante, solo llévense este pensamiento. ¿Por qué busca cuerpo? Porque posiblemente un día lo tuvo. Podría ser, ¿verdad? Y se siente muy cómodo. Pero cuando no haya otro cuerpo porque hay un muro que lo protege, entonces se inquieta y va buscando por otro lado. Por eso los demonios andan pululando a la gente por todos lados. Y usted tiene que tener puertas cerradas, no tiene que tener ventanas abiertas, no tiene que tener grietas su muro, ¿verdad? Para que no el enemigo entre. Entonces dice, miren qué abusivos, dice, volveré a mi casa. ¿Desde cuándo usted es el hotel de un demonio? Pues, o sea, voy a volver a mi resort, ¿verdad? Voy a volver a mi hotel y voy a... Qué abusivo, ¿verdad? Y cuando llega, se lleva la gran sorpresa que la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces no se queda quieto. Va y va a traer otros 7 peores que él, para ver si puede él entrar. Y dice que entran. Y entonces moran ahí, el postrer estado de aquel, estoy leyendo el verso 45, ¿verdad? ¿Sí? El principio de la hechicería. ¿Cuál es? Ese. Cuando en la hechicería piden liberar a alguien, realmente sale un espíritu y entra otro más fuerte. O 7 peores, ¿verdad? Bueno, qué negociazo, ¿ah? Porque entonces viene y le dice, fíjese que se puso peor. Entonces le va a salir más carito ahora los otros 7, ¿verdad? Y estos 7 llaman otros 7 y se vuelven 49.
Entonces echan a 2 o 3 o 4 y luego, ay, fíjese que se quedaron 35 allá, pero está dura la cosa, fíjese que le van a tener que cobrar otros 2,000 más. Y así se van. Como dice el hermano, es un negocio, este te deja entrar y este le produce ganancias. Y total es que moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces no es solo suficiente la casa desocupada, la casa, ¿verdad? Su casa, que es la persona, esté desocupada, o sea, no esté el espíritu, ¿verdad? ¿Qué más dice? Barrida. O sea, el polvo es como, bueno, arreglé esto, ¿verdad? El pasado, el polvo. Y dice, adornada. Entonces, ¿qué le garantiza a usted de que no regrese? Que alguien la esté habitando. Y Él es el Espíritu Santo. Entonces, la garantía de una liberación es que la persona recibe el Espíritu Santo. O sea, llena del Espíritu Santo. Esa es la garantía de que ya no vuelve. O bueno, vuelve pues, pero no entra. Porque anda alrededor. A veces usted tiene mal carácter, tiene una opresión y siente como algo que le pasó y usted no está pecando. Sencillamente fue un dardo, que dice Efesios 6, ¿verdad? Nos da la fe, el escudo de la fe para repeler los dardos del enemigo. Si usted no está provocando nada, simplemente solo por ser hijo de Dios ya es candidato a que lo estén oprimiendo. Entonces no piense que todo es, ay, estoy mal. A veces es, como decía Martín Lutero, ¿verdad? Que estaba durmiendo allá en la iglesia y venía el demonio y lo oprimía en la noche y él solo se volteaba y le decía, sos vos, y se volteaba y seguía durmiendo. O sea, él estaba tan acostumbrado a esas cosas. Entonces usted reprenda, no todo es pastillas, ¿verdad? Reprenda, diga, ay Señor, yo me cubro con la sangre de Cristo y reprendo cualquier ataque del enemigo. Pero la tendencia es regresar y volver a hacer su casa. Entonces va a entrar por sus emociones. Eso es muy importante que usted cuide sus emociones para que él no entre ahí, mire, y él le eche a perder la vida, ¿verdad? Vamos a ver en el capítulo 13 las parábolas. La primera de ellas es la parábola del sembrador, del verso 1 al verso 9. Interesante es que aquí vamos a ver que Jesús va a explicar la parábola del sembrador, del verso 18 al 23, y también la parábola del trigo y la cizaña, que es del verso 24 al verso 30, la va a decir, y en el verso 36 al 43 la va a explicar. De las 7 parábolas del reino que aparecen acá, las parábolas eran una forma de explicar cosas profundas de manera sencilla. Esto no solo lo hacía Jesús, esto lo hacían muchos sabios de Israel, inclusive algunos sabios del Oriente y además los griegos usaban parábolas. Era un recurso didáctico para enseñar. Muchas veces usaban cosas irreales, ejemplos irreales, pero lo que querían era destacar una verdad. Pero en el caso de las parábolas de Jesús, pues sí eran súper espirituales, ¿verdad? Las 7 parábolas, entonces nosotros las hallamos a la primera. Vamos a ver, son 7. Tal vez ustedes me ayudan, pues vamos a las parábolas, a poner en orden. La primera es la del sembrador, ¿verdad? La otra, la del trigo. La tercera, mostaza con Z, ¿verdad? La cuarta, sí, la quinta, la sexta, y la red, ¿verdad? Son las 7 parábolas del reino. Indudablemente, el sembrador y el trigo y la cizaña son las que teológicamente se consideran
las 2 parábolas medulares de las 7. Y Jesús dijo otras, pero estas son las 7 en orden que aparecen después del Sermón del Monte. Quien logra entender estas 2, logra entender las demás. Porque Él las explica. La razón es que Él explica estas 2 y estas 2 no las explica. Solo las narra y ahí el mensaje está implícito. En el espíritu se entiende. Pero estas 2 sí se dedica y le dedica tiempo para explicarlas. Entonces sobre estas 2 va a basar el entendimiento de no solo las 5 restantes, sino todas las demás parábolas. Leámoslas. Veamos la primera, parábola del sembrador. Leamos verso 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Noten, semilla, y luego dice junto al camino. Luego dice: vinieron aves y las comieron. Luego dice el verso 5: parte cayó de la semilla en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Vamos ahora al verso 18, que nos explique. Entonces nos va a decir: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, entonces la semilla es la palabra del reino. Y no la entiende. ¿Qué significa que no la entiende? Entonces quiere decir que algunos sí entienden y otros no entienden. El original no dice eso. Cuando no le pone sentido él a la palabra. Por eso la palabra hay que oírla y respetarla. Y ustedes acercarse y leerla para que ellas les enseñen a ustedes. Debe haber como un corazón dispuesto, debe haber hambre y ser un terreno fértil para que esa palabra caiga en buena tierra. Que vamos a verlo después. Como esa palabra ahí está, pero no está haciendo nada, viene el maligno. Noten, anteriormente en el verso 4 dice que vinieron las aves. Otras versiones dicen vinieron aves de rapiña. Y entonces estas aves de rapiña son semejantes al maligno o su mundo de maldad. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces el corazón es el campo. ¿Entienden? Es muy fácil la ilustración entenderla. Viene la palabra a mi corazón, pero no se implanta. Y entonces, ¿qué pasa? Vienen las aves, que es una figura del maligno, y quita la semilla que fue puesta en mi corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, rapidito, la primera, si usted, hagamos como un camino, ¿verdad? Y aquí dice que la semilla cayó junto al camino. Y entonces vinieron las aves, ¿y qué hicieron? ¿Verdad? Las aves ¿verdad? Y se la comieron, porque estaba junto al camino. O sea, esa palabra no llegó al lugar donde tenía que fructificar. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Cuando nosotros evangelizamos, nosotros debemos procurar de decir la palabra con fe para que quede esa fe dentro del corazón de la gente. Hay gente que más miedo le da a la gente para que se retiren y se vayan de la iglesia que invitarlos a que lleguen al reino. Usted dígale: es que anda a otra iglesia. No, usted promueva su iglesia, usted promueva su gente, donde usted está. ¿Por qué va a andar diciendo que el almacén de la esquina vende mejores zapatos que los suyos si usted tiene buenos zapatos para vender? No sé si me entiendes. O sea, es importante que la palabra caiga. Algunos han dicho que estos son los que no están predestinados y que la palabra no cayó, pero realmente
el enemigo se comió esa semilla. Esta semilla pudo haber caído acá, pero vino las aves y la comieron. Cuando alguien usted lo trae a la iglesia, déle seguimiento, acompáñelo, salude, visítelo, haga usted el trabajo de hermano mayor, para que, recuérdese usted cuando alguien dedicó tiempo para usted, para poder estar en la iglesia, lo discipuló, le dijo: yo te paso a traer, ven, vamos a la reunión, para que la palabra no se la robe el enemigo. Aún después de haber aceptado, aún después de que se bautizan, aún después de que reciben el Espíritu Santo, pero son nuevos, debemos de estar cerca. A mí una de las bendiciones es que cuando yo empecé en el Señor hubo gente que me dedicó tiempo. Entonces yo lo animo a usted de que si usted va a traer a alguien a la iglesia, también no solo lo venga así, ¿verdad?, a dejar y usted se va, sino que dele seguimiento, acompáñelo. La segunda es la del trigo y la cizaña, el verso 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Básicamente entre el trigo y la cizaña es muy poca la diferencia. Voy a tratar de dibujar un tallo pues de un trigo. Ustedes ven de que tiene pues sus raíces en la parte de abajo, y ahí estas se extienden, ¿verdad? Usted sabe que debajo de la tierra, lo que no se ve, pues están las raíces que van formando, y aquí viene la savia, ¿verdad?, en medio. El trigo y la cizaña son lo mismo. Cuando un trigo se vuelve en una cizaña, hay un pequeño, no sé cómo llamar, una bacteria, no sé cómo se le podría llamar, que es un pequeño gusanito que empieza a meterse por acá. Y entonces aquí está el fluido de la savia, y se mete aquí. Y entonces vuelve ácida la savia, el gusanito que se metió. Y entonces empieza a afectar al trigo, al punto de volverlo estéril. Y entonces nunca va a dar fruto. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos árboles? Viéndolos ya, tal vez si usted quiere así, ya frondosos, ¿verdad? Digamos, no son árboles porque realmente son más como parecido al trigo. La diferencia, el trigo, bueno, no es árbol, pues realmente no es árbol. Lo quiero dibujar bien. Es más así como los manojos, ¿verdad? Sí, yo sé que usted, para que no me critique de que le estoy dibujando algo malo. Solo son como pitas, ¿verdad? Ok, ahí lo tiene usted en vivo. Bueno, ahí lo puede ver, es mejor de lo que yo dibujo. Entonces la cizaña es un trigo que fue alterado internamente por un gusanito que lo amargó. Se vuelve trigo muerto. La cizaña sigue erguida, también es buen ejemplo, porque aquí ya se puede botar. Quiere decir, ahora veamos qué explica Jesús, porque así la explica, ¿verdad? Él va a explicar en el verso 36. Veamos qué dice Jesús al respecto. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea que ese trigo era un buen trigo. El campo
es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. El fin, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el final de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Bueno. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien es cizaña? Sí. Es interesante, ¿verdad? La palabra nos revela cosas. Hay un ejemplo bien interesante con el maíz. Ajá. Cuando el maíz ya fue cocido Uh-huh. y cae en la tierra, siempre nace la plantita igual que un maíz Uh-huh. que no fue alterado. Pero el maíz que fue cocido, Perdón. crece la plantita hasta cierta altura, pero nunca da fruto. Es estéril, ¿verdad? Ya fue dañada, pues. Ahora, dice que los dos crecen. ¿Cuándo saben la diferencia? Cuando es el momento de la cosecha. Cuando no da fruto. Pero es el momento de la cosecha. Entonces se acerca, pero porque él la puede cortar antes, pero como están parecidas, entonces puede ser que lastime a la verdadera que esté buena. Eso puede ser hasta una cuestión empresarial. Cuando uno va a tomar decisiones en la empresa, hay que saber cuándo tomarlas para no llevarse a lo bueno. En la iglesia hay cosas que tiene que uno hacer. O sea, esto no solo tiene una interpretación eminentemente en ese tema, pero sí lo que me llama la atención es que dice acá, lo que Jesús agrega, dice, a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. La iniquidad es como un pecado repetitivo y eso vuelve a alguien un inicuo. Miren, no tenemos el tiempo para mencionarlo, pero en Apocalipsis dice que el Señor va a condenar, dice, a los avaros, a los homicidas, a los pendencieros, a hechiceros y a un montón de cosas. Pero ahí dice los adúlteros y los fornicarios. Pero no dice al que fornicó, ni al que adulteró, ni al que robó. Está diciendo al que lo practica. Por ejemplo, alguien que comete un pecado y se arrepiente y tiene contrición en su alma y dice ya no lo vuelvo a hacer y se humilla y pide perdón, el Señor pues lo recibe. Pero aquel que lo hace y se empieza a acostumbrar y lo vuelve un estilo de vida y él vive pecando, es un inicuo, porque la iniquidad está dentro de él. Entonces él ya no le importa pecar delante del cielo. Entonces esa persona es una cizaña. Entonces alguien diga, entonces es cizañudo. El término es válido, porque dice que es el que sirve de tropiezo. ¿Cómo uno puede servir de tropiezo? Aquí podría ser una prédica de un domingo. Usted pueden darla, los líderes o el pastor. ¿Quién es el que sirve de tropiezo? El que da mal ejemplo, el que habla mal. Puede usted utilizar Proverbios 6, ¿verdad? Las cosas que abomina Jehová, y hay una que abomina su alma. El que siembra discordia entre los hermanos. Entonces el que siembra división, el que anda hablando mal del pastor, el que anda hablando mal de la hermana a sus espaldas, lo íntegro es, ve hermana, venga, ¿tiene algo que decirle a la hermana? Ok, traigámosla y te lo dice usted. Entonces eso es lo que a la gente no le gusta. Entonces, pero el gusanito no se ve, le está haciendo algo en el corazón. Usted tiene que reprender y echar fuera esa mala motivación y decirle, Señor, quita eso malo porque yo quiero ser trigo bueno y no cizaña. Quiero dar fruto abundante. Cuando usted no empieza a dar fruto, preocúpese. Porque ahí están pasando dos cosas. O está caminando en el camino de la iniquidad o ya se murió. Porque ya no va a dar nada, pues. Ahí ya se fue. Ya su historia se escribió. Ok, sigamos entonces con la semilla de mostaza. Vamos a buscarla acá. Capítulo 13 es, ¿verdad?
Y tengo algo escrito que quiero compartirle sobre esta, la del semilla de mostaza. Bueno, vamos a tratar de ir viendo esto e ir viendo pues otras cosas también importantes dentro de estos capítulos para poder ya avanzar, ¿verdad? Ok. Aquí están, ok, trigo y cizaña. Interesante, lo bueno y lo malo crecen juntos y nadie lo nota, porque es interior lo que está pasando. ¿Quién ve la amargura de los demás? Es que ese hermano bien bravo. Bravo no es el amargado, es mal carácter. Amargado es otra cosa, el que confabula, el que odia, el que no perdona, es otra cosa. Verso 31 habla de la semilla de mostaza. Es la obra de Dios que crece, pero es despreciada por las personas. Pero cuando crece, crece mucho. Dice, acá no lo vamos a leer toda porque realmente tenemos, pero dice el verso 32 que es el grano más pequeño. Ustedes han tenido la oportunidad de tener un grano de mostaza en su mano. Lástima que yo no los traje, pero ¿los han visto? Podemos ver uno que usted tenga por ahí, un granito de mostaza. Alguien diría, es que tengo poca fe para creerle a Dios en un milagro. No, está totalmente equivocado. Alguien puede pasarla ahí de mesa en mesa para que lo vayan viendo rápidamente. Creo que ni se ve, pues, porque es algo chiquitillo. La cual dice es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y hace árbol, de tal manera que las aves del cielo hacen nido. Les voy a poner aquí el grano de mostaza. ¿Ya lo vio? ¿Dónde lo puse? Pero usted lo siembra y se vuelve un árbol frondoso, que aún las aves llegan hacia ella. Esto es fe. Es que no tengo más que un granito de fe para esperar un gran milagro. Lo siento. En la semilla está el potencial del 1000% para producir esto. Si usted se va a meter a algo en el Señor, se va a meter algo con su familia, usted va a hacer un emprendimiento, póngale el 1000% de fe. Y Dios lo va a premiar con algo grandísimo que va a ser de bendición. Gracias por la ilustración de la semilla. La levadura, 13:33. La levadura, en muchas connotaciones de la Biblia, la levadura tiene que ver con la hipocresía, con la doctrina falsa. Ustedes, los que tienen el libro en su poder, pues pueden ahí abocarse y leerlo a detalle lo que estamos mencionando sobre la levadura. La levadura representa la hipocresía y representa la doctrina también de error y representa el engaño. Tenga cuidado usted de que no le ponga más levadura al pan, porque entonces le va a crecer un pan enorme así, que cuando lo muerda va a ser como un globo, ¿verdad? Vacío por dentro. Entonces va a ser un pan leudado. Usted debe ser más harina que levadura, ¿verdad? Tenga cuidado de no inflarse, y estoy hablando en el sentido espiritual, no por lo que coma. Estoy hablando de que usted debe procurar ser una persona auténtica. Ser usted. Si le cae mal a alguien, pues lo lamento, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Pero sea usted. Por supuesto, sea educado. Es que a mí así me criaron y yo con el corvo, el machete, no, eso ya era usted cuando estaba allá en su tierra. Ahora usted ya está más educadito, ya está más formado, ya usted tiene mejor carácter, ya las presiones de la vida lo han llevado a tener ser una persona más estable. No se va a quedar igual usted como cuando conoció a Cristo y encuentra a su amigo 10 años después y lo ven igual de neurótico, pues. Entonces, este hermano no, ¿qué ha hecho la obra de Dios en él? Y a esa persona ya se ve con corazón. Yo he visto gente hasta que no la reconozco. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando de su carácter. He visto personas, un estudiante que yo le di clases en el Instituto Bíblico, en otra iglesia, lo vi 20 años después.
Y ahora es un pastor que él me enseñó a mí en otro instituto bíblico. Yo me senté a oírlo. Miren, hermanos, yo me gozaba, pero qué perlas las que tenía. No era él, era Dios hablando a través de él. Es una cosa impresionante. Cuando me levanto, le digo, lo fui a abrazar. Le dije, mira, me alegro de poder tener el privilegio de sentarme a recibir de ti. Gracias, hermano, me dijo. Usted me enseñó también. Ay, te enseñé nada, hombre. Y le dije, vos me superás a mí. Porque realmente es lo que uno anhela, ¿verdad? Poder cada vez. Pero encuentra uno, hermano, ya sabe más de la Biblia. Sí, Juan 3:16, hermano. Eso me la sé en 2 versiones. Bueno, lo mismo que se sabía en la escuela americana cuando lo vio de niño, ¿verdad? La senda del justo, ¿cómo es? Como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. O sea, es genuino, ¿verdad? Y interesante que aquí dice que una mujer vino y puso la levadura. Y la mujer nos habla de la religión, nos habla de no que la mujer sea mala, sino que aquí vino alguien que lo escondió, pero lo ocultó. Entonces quiere decir que mucho de lo leudado en la gente es porque está haciendo cosas ocultas, como doble vida, ¿verdad? Dios tenga misericordia de nosotros con eso. Vamos al tesoro escondido, que son las últimas 3 que quedan. Es buscar los secretos de la palabra de Dios. Y mire, yo le voy a decir una cosa. La palabra es para todos, pero requiere un esfuerzo. El 25 de Proverbios dice, gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey, escudriñarlo. Así como una vez estábamos con otro hermano y pasó un hombre increíblemente sabio de la palabra de Dios, y el hermano se acercó por detrás, el que iba conmigo, y le tocó la espalda. Y el hermano le dijo, sí, mucho gusto. Le dijo, ay, perdone que lo haya tocado, pero yo quiero que se me transfiera todo lo que usted sabe. Yo dije, qué tonto, ¿verdad? Se ha desvelado, ha picado piedra. ¿Y usted cree que por transferencia o se le va a pasar? Pues, no. Hermano, ore por mí para que se me quede todo lo que usted sabe. Usted estudie. ¿Acaso yo sé lo que el médico, yo sé que sabe el especialista en temas financieros, el ingeniero? Le pongo la mano al ingeniero y ahora me sé todo el cálculo diferencial, o me sé todo. Nada que ver, pues, o sea, no, estudie. Pero entonces el tesoro escondido nos habla que es un tesoro que está oculto, dice el verso 44, y está oculto en un campo, el cual un hombre lo halla y lo esconde. De nuevo, y luego va e invierte para poderlo llevar y comprar ese campo. Mire qué inteligente. El campo no era de él. Entonces, ¿qué hace? Saca el tesoro, lo mira y dice, esto vale, pero él es íntegro, porque si se lo lleva y el terreno de otro, se llama robar. Entonces lo vuelve a esconder. Eso, ¿qué entendí yo que era? Hay cosas que tú vas a aprender, pero no tienes la experiencia. Y solo se van a caer en el ramo eminentemente de lo intelectual. Pero tienes que llevarlo al ramo de la experiencia, invertir, para comprar todo eso. No solo el conocimiento, sino todo lo que está alrededor del conocimiento, para poder hacer tuyo ese tesoro. Inviertan en sus matrimonios, en su noviado, inviertan en la iglesia, inviertan en sus familias. Siembren en su gente, hagan lo que tengan que hacer para poder disfrutar el tesoro. Porque se lo pueden llevar, como han hecho muchos que plagian. Yo he oído predicadores que le plagian a otros. No, si les contara, ¿verdad? Bueno. La otra es la perla de gran precio. La perla de gran precio básicamente nos habla de la perla margaritácea del Golfo Pérsico, la cual es formada bajo presión. Es arena que se junta debajo del mar, es arena. Y luego un pequeño molusco, le voy a hacer ojitos. El pequeño molusco empieza a envolverla y empieza a escupirle. Y empieza a segregar como ácidos. Y toda esta arena empieza a juntarse hasta convertirse en la perla, y está dentro de él, ya en este caso la concha, ¿verdad?, que lo protege.
Entonces es una arena que en virtud del molusco queda dentro. ¿No? Y hay que dar. Esto no se hace de un día para otro, se lleva años. Entonces esto nos habla del sufrimiento que produce fruto. Hay cosas que ustedes no pueden cambiar en su vida. Hay situaciones que ahí van a estar. Pero usted tiene que verlas como oportunidades para poder desarrollar un fruto apacible de justicia. Porque si nos concentramos en lo malo, entonces ¿qué va a suceder? Me negaron esto, que yo no me dieron el apellido, que me quitaron esto, que yo soy hermano, siempre he sufrido. Está bueno, tú eres más que Job. Ok, ¿qué estás haciendo con eso? La resiliencia. Levántense. Sacúdanse porque las circunstancias no van a cambiar. Es que ahora le voy a creer a Dios que por fe todo va a cambiar. Nada va a cambiar. El que tiene que cambiar eres tú. Frente a la circunstancia. Ya basta de uno estar mediatizado por las situaciones. Yo he vivido cosas que no me han agradado, pero he salido. No porque las circunstancias han estado a favor de mí como las olas del mar para sacarme en la marea hacia la playa. No. He tenido que tomar la decisión de navegar en contra, sangrarte las manos y todo para llegar al punto donde quieres llegar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, la perla de gran precio nos habla de eso, del sufrimiento, pero que produce algo lindo. Cuando estudiamos, nos lleva al río los que hemos estudiado. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba no ganaba ni un centavo porque solo trabajaba medio tiempo y todos mis amigos de la cuadra, de la esquina, del barrio, ganaban bien y trabajaban en lugares que no requerían una carrera profesional. Y yo siempre miraba que ellos se iban a comer a los lugares los fines de semana, yo sin ni un centavo porque yo estudiaba. No tenía dinero y todo. Y ellos, después, y creo que hasta el día de hoy siguen en lo mismo. Reciben su quincena, van a comer, tienen sus familias y les ha ido pues más o menos bien. Pero yo me gradué profesional. Y gané tal vez mucho más que muchos de ellos. No lo digo con arrogancia, pero logré el objetivo porque hubo un sacrificio. ¿Quiere usted saber Biblia? Métase de cabeza. Estudie, pídalo en oración, unción, revelación, para que cuando lo pongan y usted lo promuevan acá y usted dé una palabra un día, sea palabra fresca que edifique a la gente. No un mensaje prefabricado que sacamos de internet de John Maxwell o lo que agarramos de los lomos de la Biblia, no, que viene de los lomos suyos, ¿verdad? Es fruto de algo lindo. Y la última es la red, que nos habla del avivamiento, la visitación de Dios. Verso 47, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo, serán los ángeles y apartarán los malos. Aquí pues está explicando un poco de la red, ¿verdad? De entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Mucho tiene que ver con tema del fin, donde los ángeles, ¿verdad?, van a tener una participación para poder separar a buenos de malos. Pero noten, ¿quién es el que lo va a hacer? El Señor a través de sus ángeles al final del tiempo, no donde ustedes señalando, este es hijo, este no es hijo. Este por su fruto, no. Porque ese es el gran problema del que estudia la Biblia. Ya se cree con dedómetro, ¿verdad? Ese hermano no muy, como la mojarra anda, ¿verdad? Si no camina muy bien. No, ese hermano, ya, etiquetamos. Usted no etiquete a nadie. Ora y diga, Señor, que se le pueda despertar su espíritu a través del tuyo para que él pueda encontrar los tesoros que tú le has dado en tu palabra. Amén. Esa es la idea, poder mejorar cada vez. Eso es lo que es la mejora continua, que se llama en las universidades, ¿verdad? Todos los que tenemos una profesión, tenemos que después de graduarnos y ser colegiados, tenemos que tener cursos. Y eso se llama mejora continua, para poder estar al día con los retos y las nuevas tendencias que hay en nuestros... Imagínense, el dentista se gradúa y no sabe que hay otras nuevas tecnologías. El químico no sabe, y yo, el ingeniero, el arquitecto, quien sea, no sabe que hay nuevas tendencias. Cuando llegue con su cliente, decir, ¿y usted disculpe, sabe del estilo neo-francés? ¿Y usted qué? Usted tiene que estar a la vanguardia, igual en la fe.
Verán los descubrimientos bíblicos, las cosas que están en los institutos ahora aprendiendo. Pero a la gente a veces le gusta solo que le den ya la compota todo digerito para comer, digerido para podérselo comer, ¿verdad? Hay que echar la red. Esas son estrategias de evangelismo. ¿Cómo se trazan las estrategias de evangelismo en una iglesia? En ninguna iglesia es igual que las otras. Cada iglesia traza sus propias estrategias de evangelismo de acuerdo a sus fortalezas. Si aquí hay solo, digamos, profesionales, digamos, entonces hablan una red de profesionales, un GPS de profesionales, hagan un desayuno de profesionales porque ese es su mercado. Si aquí tienen señoras que se dedican a ciertas cosas, pues busquen ese mercado, pero si no hay, entonces busquen otra área. La red no es igual. Es que voy a traer el sistema de castellano de Colombia, voy a traer los 12 de no sé qué, es que a aquel le funcionó, tal vez es bueno sí tomar ideas de Maldonado allá en Miami y hacer esto y lo otro. Está bien, hágalo, vaya a los seminarios, capacítese, pero usted entienda, ustedes tienen una gente que van a impactar, oren por esa gente que va a venir. ¿Dónde la van a conseguir? Cada uno en sus lugares donde se mueve. Invito a un amigo, una amiga, un compañero. ¿O qué? ¿O quiere? El pastor, si para eso le pagamos, me dijo una vez alguien a mí, ¿va? Mire, vaya a evangelizar. Ay, no, hombre, hágalo usted. No, hombre, acompáñame. Y por eso le pagamos, me dijo. Ah, bueno, está bien, tienes razón. Solo que yo cobro caro, le dije, todo esto va a mandar una factura de honorarios. Te va a salir más caro de lo que pensabas. ¿Me regalan 10 minutos? Ok, para poder terminar. Y quiero pasar a vamos a entrar ¿dónde está? Aquí está. Ok. Capítulo 17. La transfiguración, y con eso terminamos esto en esta oportunidad. Me estoy saltando capítulos porque sé que voy a tratar de hablar de los más relevantes. 6 días, bueno, leamos del verso 17, 1, 3. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a 3, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, como buen pastor, ¿verdad? Señor, tú hiciste algo hoy. Levantamos un altar, a una doctrina a lo que pasó aquí. ¿Quieres que hagamos 3 enramadas? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde el cielo que decía: ¿esta voz dónde se oye? He aquí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. En el bautismo, ¿verdad? Se oye. A él oíd. Hubo necesidad que la voz de Dios nuevamente saliera a relucir, a aclarar la cosa. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y aquí, como buenos hermanos comunicadores, ¿verdad? Verso 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: no le digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas es necesario que Elías venga? Y él les empieza a explicar, ¿verdad? Y entonces se cree que él lo fueron a contar todo. Bueno, la transfiguración tiene algunos elementos que con eso vamos a terminar el día de hoy. Esta en realidad es una vista pues de pájaro, ¿verdad? Acerca de lo que es algunos tesoros que hay en el libro de Mateo. Pero aquí vemos nosotros un monte. Hay un monte. Y en ese monte, con todo respeto, ¿verdad? Voy a poner al Señor acá. Allí, de un lado está Moisés. Y aquí está Elías. Luego está Jesús.
Elías. Moisés. ¿Moisés qué representa? ¿Y Elías qué representa? ¿Qué estaban hablando? No sé, porque yo no estuve ahí, ¿verdad? Pero me imagino, como buen chapín, que nosotros todos lo interpretamos, ¿qué estaban hablando? Lucubremos. Él estaba diciendo, sí, que la ley lo confirmaba como el Mesías. Y Elías le confirmaba que a través de la profecía, que eran más o menos, ¿qué? ¿Cuántas profecías eran? Más de 100 profecías de que él era el Hijo de Dios. Más de 100, ¿verdad? Que decían que él era el Hijo de Dios y lo confirmaba. Ahora, aquí dice que él se transfiguró. Él, vamos a, como un hombre ordinario, ¿verdad? Estaba aquí. De repente delante de ellos se volvió un foco, literalmente. Y su cuerpo se volvió un cuerpo de luz. Ahora ustedes van a, cuando lean Juan y lean las cartas de Juan, Juan habla de la luz. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Esa luz que alumbra a los hombres. Porque la luz que es el or, ¿verdad? De Dios. Esta luz en la filosofía judía representa como la verdad. Y la oscuridad representa la mentira. Para los griegos y los filósofos helenistas que se metieron en el judaísmo, entendían lo que era la luz. Por eso él dice en Juan 1, aquella luz verdadera venía. De hecho, cuando escribe Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y usted dice, sí, qué buenísimo el verbo, ¿verdad? O sea, ¿pero qué es el verbo? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando él dijo eso, todos los judíos se le vinieron encima. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que el verbo se materialice? Dios no puede materializarse. Dios es tan santo que no puede tocar esto pagano. De hecho, en Apocalipsis vemos nosotros que la vez cuando ya Dios desciende es cuando cielos nuevos y tierra nueva hay, y todo es purificado por fuego. Entonces dice, y Dios descenderá con ellos y le verán sus rostros y estará en medio de ellos. Pero ya todo fue purificado. Dios no desciende no porque no quiera. Bueno, Dios llena todo con su presencia, pero estoy hablando de descender manifestándose con su gloria, la Shekinah y la Kabod, ¿verdad? La gloria manifiesta, la gloria magnífica de Dios. Él venga y se manifieste. No lo hace, porque las condiciones del mundo no están para que eso suceda. Tiene que primero cumplirse todo lo que está. Entonces, Él se transfiguró. Él cambió su estructura humana a una estructura espiritual. Quiere decir entonces que, por ejemplo, los ángeles son seres de luz, pero pueden materializarse. ¿Se recuerdan cuando estaba la zarza ardiendo con Moisés? ¿Verdad? Estaba la zarza ardiendo. Y llega Moisés y de la zarza sale una voz. Y le dice, no temas, Moisés. ¿Quién estaba hablando? Es Dios. No. Era un ser espiritual que se había transfigurado en fuego. Y él le llevaba un mensaje. Yo soy el Dios. Ese es el mensaje, no es que él sea. Es como que yo, por ejemplo, ahorita abro mi teléfono y yo mando un mensaje. Le dice, yo soy Vladi. Les voy a hablar hoy y les voy a decir de que me guarden refacción más tarde, porque ustedes se la acaban toda.
pum, le doy ahí. Entonces viene, le digo al hermano Neri, y el hermano Neri viene y dice, miren, les mandan un mensaje. Y él se lo pone aquí. Y el mensaje dice, yo soy Vladi. ¿Quién lo está diciendo? ¿Que él es Vladi o es el mensaje que está dentro? Que él porta. Entonces los ángeles solo son portadores, pero a veces parece que fuera Dios. ¿Entienden la diferencia? Eso no todos lo entienden, pero bueno, yo sé que algunos sí. Entonces él oía en la zarza que ardía, pero no se consumía, porque era espiritual. La zarza nunca se quemó, nunca se quemó. Era solo la visión. Entonces, el tema de la luz es un tema relacionado que cuando usted sea glorificado. Bueno, Isaías 60, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. ¿Qué significa? Que usted se vuelve un foco. Espiritualmente sí, porque su luz reprende las tinieblas. Moisés, ¿cómo bajó del monte Sinaí? El rostro le resplandecía, y dice que como que no tenían, ¿verdad? Los Ray-Ban, entonces no se podían poner porque se encandilaba. Entonces, ¿qué le hicieron? Le pusieron un manto que le protegía, y dice que conforme pasaron los días fue perdiendo su intensidad la luz. Entonces, entienda, la luz, por eso cuando dice Jesús, lo dice hablando en los evangelios, dice Juan, y él dice, yo soy la luz. Ok, Jesús dice, yo soy la luz. Pero Juan más adelante dice, vosotros sois la luz. Entonces pregunto, ¿esta es luz clara, luz oscura, esta es azul, esta es violeta? O sea, digo la luz, pues, no. Entonces todos son la misma luz. Entonces, ¿qué va a pasar el día del rapto? Usted no está esperando irse como que fuera un cohete al cielo. Lo más probable es que usted se transfigure en un ser de luz y se una a la luz de Él. Es un poco esotérico el concepto, porque diría usted, ay hermano, esa es su doctrina tan rara. Pues yo lo que veo, todo el mundo esperando irse allá al cielo. No, yo me voy a hacer uno con la luz de Él. Y entonces ya no va a haber oscuridad en mí, sino que va a estar claro, para poder usted ver. Entonces en el cielo todos vamos a estar así. Así es que si usted fue morenito ya va a ser canchito, ¿verdad? Porque va a tener mucha luz. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, su apariencia no cambió, pero estaban ellos ahí, y estos dos hombres, ¿qué estaban hablando? Bueno, con eso termino. Isaías 6 es, ¿verdad? Estos estaban hablando. Aquí lo vamos a dejar. Isaías capítulo 6. Aquí está. Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es probable que Moisés y Elías le hayan recordado esas palabras que en la eternidad se dijo en el consejo divino. Porque sabe usted que el plan de salvación no se hizo en la tierra, se hizo en la eternidad. Aquí solo se vino a desarrollar y ejecutar. Y ellos dos vinieron a recordar Isaías 6. ¿Te acuerdas que en la eternidad le dicen Moisés que fue quitado y Elías fue arrebatado? Los dos que fueron llevados al cielo, ¿verdad? Porque Moisés no se sabe dónde lo enterraron. Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El plan de salvación decía, la única manera de redimir al ser humano es a través de un derramamiento de sangre. No, es que mire,
Esto es lo que se conoce como la doctrina de la satisfacción propia de Dios. A Dios no lo satisface nada. Entiéndanlo en el buen sentido. Isaías 1 lo dice: estoy cansado de vuestros sacrificios. Nada de eso me llena. Entonces lo único que lo satisface a Él es Él mismo. Pero no es que Él se auto de placer. No sé si me entiende. O sea, lo único que lo satisface a Él es algo de su propia naturaleza. Entonces lo único que puede aplacar su ira es algo de Él mismo, que nazca, que le dé ese reposo. Por lo tanto, el Hijo que salió del seno del Padre, según Juan, ¿verdad? Él es el único que podía satisfacerlo a través de derramamiento. Entonces Él dijo: me voy a humanizar. Él dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y se levanta la mano en el consejo divino. Y el Hijo dice: yo voy a ir. Por 2 razones. Una, porque te amo, Padre. Y 2, porque va a haber gente que va a responder al llamado. Y gente en la tierra que te va a amar. Que le va a costar, va a sufrir, se va a caer cada rato. Son cabezones, como diría Marcos Vidal, ¿verdad? El mar está lleno de sus errores. Pero se levantan y le siguen creyendo. Por ellos también voy a morir. Por sus familias, por sus hogares, por su economía, por su estabilidad, por lo que ellos representan, por lo que ellos valen para mí. Y entonces se termina la expresión diciendo: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y entonces se consuma el plan. Cuando Él baja acá y empieza a desarrollarse todo el escenario para preparar su Vía Crucis. Todavía falta que veamos el Getsemaní. Cuando el diablo ahí le hizo la última jugada. Porque el diablo, con todo respeto al diablo, porque sí, hay que tener respeto porque es un ser único. Es medio tonto. Porque él andaba por otro lado. Él quería matarlo de otra manera. Cuando se empezó a dar cuenta que la cruz no lo iba a matar a Jesús, sino que eso lo iba a matar a él. Trató de evitarlo en el Getsemaní y matarlo ahí antes de la cruz. Eso va a ser interesante, pero eso lo vamos a ver en la última plática de la otra semana. Por eso venga, para poder ser edificado. Señor, te bendecimos. Gracias por este tiempo. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por este bendito y maravilloso Evangelio de Mateo, que escribe cosas maravillosas, estas parábolas, el tema de la blasfemia. Gracias, Señor, que si fuera porque ya no calificamos, muchos que hemos hablado y nuestros padres que han hablado mal de ti, nuestras generaciones que en tu cara hasta han escupido y te han maldecido, no tendrían esperanza. Pero gracias porque tu sangre limpia todo pecado, Señor. Antes no lo hacía, pero ahora sí lo hace y nos gozamos por eso. Gracias por las parábolas que nos revelan cosas maravillosas del reino. Y también gracias, Señor, por esta transfiguración que nos habla de tu plan redentor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos, hermanos.